¿Sabías que el 95% de tus decisiones, tus emociones y tus hábitos son controlados por tu mente subconsciente? Yo tampoco lo entendía, hasta que hice algo radical, tratar de reprogramar mi mente subconsciente. Y lo logré. Y en este video te voy a mostrar cómo lo hice y cómo tú puedes empezar a hacerlo desde hoy. Como siempre les digo, si quieren tener acceso de forma gratuita a materiales y ejercicios prácticos para poder trabajar sobre su mente, los invito a unirse a mi comunidad de WhatsApp, que está en el link abajo en la descripción, el primero. Así que pueden unirse y poder solicitar todas estas herramientas que tengo el deseo de brindárselas a todos ustedes. Y si les gusta este video y el contenido, suscribirse a este canal con el que van a poder ver los próximos videitos en el futuro. Antes de contarles cómo reprogramar su mente subconsciente, me gustaría contarles un poco por qué empecé con este deseo de reprogramar la mía. Hace muchos años estaba en un ciclo constante de autoexigencia, en el que sentía que tenía que hacer todo perfecto, en el que tenía que ser el mejor y ganar a todo, y buscar todo el tiempo validación y reconocimiento sobre las cosas que hacía. Eso me estaba drenando de todas formas. Entonces empecé a tratar de indagar por qué. Porque no importaba cuánto aprendiera, cuánto me esforzaba o cuánto lograba, sentía una sensación de vacío. Entonces, cuando me di cuenta que mis decisiones y mis emociones estaban controladas por mi mente subconsciente, que los neurocientíficos llaman red neuronal por defecto. Una red de conexiones neuronales que básicamente el núcleo o la raíz son nuestras creencias. Y muchas de ellas son limitantes. Entonces me empecé a dar cuenta de creencias como necesito todo el tiempo demostrar que soy valioso o tengo que controlar todo para sentirme bien. No sé, un ejemplo es que me gusta mucho la iluminación y que la iluminación sea tenue. Entonces cuando voy a casas o a lugares, tengo la tendencia de que, o tenía la tendencia de querer cambiarlo. Entonces, eso me generaba querer controlar la situación. Otro ejemplo, el hecho de sentir que no era suficiente. Entonces, no sé, en el vóley todo el tiempo tratando de dar un poco más, tratando de hacer una serie más de pesas, tratando de hacer un ataque más, y eso en algunos momentos me ha llevado a tener lesiones. Lo mismo con las personas, el hecho de querer tanto buscar la validación o el reconocimiento generaba lo opuesto, que la gente se quisiera alejar de mí. Y eso me llevó a un punto de quiebre. Y cuando empecé a trabajar en la industria de IT, desarrollo de software, empecé a entender de programación. Y eso sumado a estudiar de manera de hobby neurociencia, empecé a conectar los puntos. Y me di cuenta que la forma en que se programan los softwares en la tecnología es la misma en la que nosotros podemos programar nuestra mente. Entonces, eh, fue como, me voló la cabeza eso. Me di cuenta que nuestra mente, nuestra red neuronal por defecto es como un sistema operativo. Es como un Windows. Entonces, vos prendés la máquina y te despertás y cuando prendes la computadora ya vienen aplicaciones que se prenden directamente. Se te prende el Outlook, se te prende un browser que lo tenías abierto desde antes y también un montón de procesos por atrás, que son los que mantienen toda la operación de ese sistema. Y también se abren un montón de iconos que quizás uno tiene ahí desparramados. Entonces, lo mismo pasa con la mente. Nos levantamos y ya empezamos a pensar un montón de cosas. Porque encima, lo que pensamos
se repite diariamente. El 80% de nuestros pensamientos se repiten diariamente. Entonces, cuando empezamos a observarlos, es cuando podemos empezar a identificar patrones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como se hace en programación, se hace como una rama. Nosotros tenemos nuestros patrones y lo que podemos hacer es practicar una rama. Entonces, cuando esa rama nosotros logramos practicarla y verificarla y testearla, ahí la podemos integrar a la rama principal, al core. ¿Qué es lo que necesitamos hacer inicialmente? Dice hacer un diseño, una arquitectura. Entonces, cuanto mejor sea esa arquitectura, más rápido o más fácil va a ser la integración en nuestra vida. Pero también hay algo que entendí, es que uno no tiene que quedarse en la arquitectura por mucho tiempo. No. Y esto es lo que aprendí con la metodología ágil. Uno tiene que llevar a la acción. Uno tiene que probar, testear, prueba y error, prueba y error. Hasta que en un momento esa prueba es exitosa y no tiene errores. Y ahí se integra. Entonces es como que vamos escribiendo o reescribiendo un nuevo código. Porque nosotros desde los 0 hasta los 13 es donde creamos nuestro código. Lamentablemente, por repetición y por ósmosis, no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso es que la vida es una escuela y es tan hermoso, porque a medida que crecemos, ahí es donde se va incrementando la posibilidad de conciencia, la posibilidad de vernos a nosotros mismos. Se dice que a los 25 años es donde nosotros terminamos de formar todas nuestras estructuras mentales. Obviamente, la neurociencia entendió que existe la neuroplasticidad, que significa que podemos generar nuevas conexiones neuronales durante toda nuestra vida. Tenemos aproximadamente 85 billones de neuronas en, en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso central. Así que imagínense la cantidad de trillones de conexiones que podemos hacer. No solo eso, también se descubrió que existe la neurogénesis, que es la posibilidad de nuestro cuerpo de generar nuevas neuronas por encima de las que hay. Entonces es interesante y es empoderante el hecho de que tenemos esa posibilidad tan grande. Entonces, el primer paso para reprogramarnos va a ser identificar todas esas creencias y patrones que tenemos, sobre todo las creencias que nos limitan y los patrones que son más, que impactan más negativamente, los más tóxicos. Y esto requiere autoobservación, como habíamos dicho antes, y una honestidad brutal contigo mismo. En mi caso, cuando empecé a practicar esto, me empecé a dar cuenta que un montón de mis creencias estaban basadas en el miedo a fracasar o en el miedo a que no me reconozcan. Entonces, cuando pude descubrirlas y aceptarlas, ahí es cuando pude empezar mi proceso de liberación. Y cuando te liberas de todo ese peso, como una mochila que uno se saca, ahí es donde uno tiene la posibilidad de empezar a escribir este código y a reprogramarse. Y para reprogramarnos, aquí es donde tenemos que empezar a incorporar herramientas. Es clave el aprendizaje de herramientas y aplicarlas a nuestra vida. ¿Qué tipo de herramientas? Afirmaciones, visualizaciones, ejercicios de atención plena o mindfulness, meditaciones. Todos esos ejercicios cumplen un rol fundamental en la posibilidad de poder reprogramarnos. Y como todo en la vida, para poder realmente hacerlo carne, necesitamos repetirlos. Repetición tras repetición tras repetición. Entonces,
Es muy importante que todas estas repeticiones o todos estos ejercicios que hagamos los sintamos. Por eso es tan importante conectar con lo interno, esta interocepción de la que hablaba antes. Si quieres empezar a reprogramar tu mente hoy, te puedo dar un ejercicio. Es básicamente identificar una creencia limitante que tengas. Como por ejemplo, no voy a lograr tal cosa. Entonces, lo escribo y a la derecha pongo lo contrario. Una creencia de que tengo todo lo suficiente en mí para poder lograrlo. Y luego lo que empiezo a hacer es, como habíamos dicho antes, recién cuando me levanto o antes de irme a dormir, visualizar que estoy logrando eso. Y conectar con mi respiración y con mi cuerpo. ¿Qué siento en el momento en que estoy visualizando eso con mi mente? ¿Qué le pasa a mi respiración? ¿Qué le pasa a mi corazón? ¿Qué le pasa a mis músculos? Mi corazón se acelera, mis músculos se tensionan, se relajan. Siento felicidad, siento paz, tranquilidad o siento ansiedad. Y acordate que el cambio no sucede de la noche a la mañana, sino que necesitamos repetirlo. A medida que lo repitamos, estamos generando nuevas conexiones neuronales. Y a medida que vayamos sobre esas conexiones día tras día, es como crear un camino nuevo. Cuando vas a subir a la montaña, si alguno lo hizo, si vos creas un camino nuevo y al otro día no pasas por ese camino, el pasto, la maleza empieza a crecer de nuevo. Pero si uno va por ese camino todos los días, ya se crea ese camino y lo vas a ver. No se va a ir, no se va a destruir tan rápido. Así que te invito a que lo practiques. Identifica una creencia que veas o sientas que te está limitando, le das el opuesto y empiezas la acción, visualizando y accionando. Y luego verificando. Y acordate que el poder de transformar tu vida está en potencia adentro tuyo. Depende de vos ir y agarrarlo. Y te aseguro que si vas, lo agarrás, queda ahí para siempre. Y te lo aseguro, vas a transformar tu vida de forma profunda y duradera.